Bueno, pues buenas noches, gracias a Dios estamos acá otra vez. Estamos en Romanos. Vamos a empezar el capítulo 6, que es donde me quedé con la hermana Conciliana cuando los Echeverría llegaron, cuando mis hermanos Echeverría llegaron, así que por fin, no, creo que me quedé con ella en el 5, así que ya vamos de gana. ¿Ok? La semana pasada vimos el capítulo 5, donde Pablo hace una comparación, un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo, ¿no? Ya vimos que aunque la gran pecaminosidad que heredamos del primer padre fue grande, fue más grande la gracia de Dios por medio de la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, una vez que Pablo te está enfatizando que es más grande la gracia de Dios que tu pecado, y es algo que debemos entender siempre. Como cristianos, aún podemos cometer los peores pecados. Y cuando vamos a nuestro Padre a buscar perdón, no tenemos que convencerlo de que nos perdone. Hay veces que intentamos o pensamos que debe ser así, pero Dios está listo para perdonarnos como Padre, porque como juez nos ha perdonado, porque Cristo ha pagado nuestra deuda y nos ha dado su justicia y estamos unidos a Cristo. Así que Dios nos ve en Cristo y somos como Cristo, ¿no? En virtud de estar ahí pegados a Cristo, o sea, nos unidos a Él. Entonces Dios es presto a perdonarnos, ¿no? Y por eso es que dice Pablo que cuando tu pecado es como muy grande, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. O sea, entre más abundaba el pecado, más abundaba todavía la gracia de Dios. O sea, el punto es que el peor de los pecadores, no es irredimible. Si Dios ha determinado salvarle y regalarle fe y regalarle arrepentimiento, y este hombre, en ejercicio de su responsabilidad delante de Dios, por la gracia de Dios, se arrepiente, cree, Dios le salva, sea quien sea. No sé si ya les conté de un cuate, por ahí, creo que fue en los años como 70, vamos, en Estados Unidos. Un asesino en serie, el más grande, bueno, vamos a ver, los más grandes que ha tenido en Estados Unidos, que aparte era homosexual, entonces pues él mataba a mucha gente y creo que hasta cometía, bueno, pues, canibalismo ahí con las personas y fue detenido, ¿no? Y bueno, pues desde luego que lo juzgaron, pues cadena perpetua, ¿no? Y en prisión, pues él supuestamente se convierte a Jesucristo, un pastor da testimonio de que estuvo yéndolo a ver, ¿no? De que le predicaba el evangelio y después él pues quiso ser pues cristiano y bautizarse, así que bueno, pues lo bautizaron ahí como en una tina, digamos, en la prisión, y al poco tiempo él murió, ¿no? Este pastor, que es pues quien convivió con él, dice: yo doy fe del cambio que tuvo Jeffrey Dahmer, señor. Jeffrey Dahmer. Yo doy fe del cambio que tuvo, y entonces ahí la gente, cuando le preguntan, oye, ¿crees que Jeffrey Dahmer puede estar en el cielo? Dice: no, 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 pues para nada, ¿no? Esa gente, ese tipo de gente no tiene perdón. Es ahí lo que Pablo está combatiendo, ¿no? El peor de los pecadores puede ser rescatado por la gracia maravillosa de Dios. Entonces, una vez que Pablo está exaltando la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, Pablo sabe que hay personas que ya lo malinterpretaron. Porque aquí va a haber gente que va a leer esto y va a decir: oye, espérame, Dios me está diciendo que entre yo más peco, más gracia me da Él. Entonces, a mí me gusta pecar. Y si aparte yo puedo pecar y disfrutarla aquí, ¿no? Y luego disfrutarla en el cielo, porque Él me va a dar gracia, pues vamos a pecar más para que Dios nos dé más gracia. Hay gente que pensaba de esta manera, desde luego no eran cristianos verdaderos, pero hay gente que pensaba de esa forma, porque una persona que es cristiana, aunque esté pequeñita en Cristo y tenga 2 días en el Evangelio, no se le ocurre en la cabeza que, oye, tú, o sea, Cristo murió por mí, él derramó su alma por mí, Él sufrió en mi lugar, Él vivió por mí, Él se entregó por mí, Él murió como si Él hubiera sido yo, Él murió como si Él hubiera sido el mentiroso, el ratero, el iracundo, el adúltero, el homicida, ¿no? Y todo esto lo hizo para la gloria de Dios, pero por amor a mí.
No hay nadie que diga, bueno, entonces, ya que Cristo hizo tanto por mí, yo ahora le quiero ofender más todavía. El Espíritu Santo, cuando convierte el alma del hombre, cambia sus afectos y sus emociones, independientemente de o sea, bueno, pues de su madurez espiritual. Es obvio que no puedes esperar que un creyente con 2 días ya esté caminando ahí en piedad, pero el tema es, vamos a seguir pecando absolutamente todos los días, pero hay un tema, el cristiano ya no quiere pecar. Peca, pero realmente lucha con ese pecado, hay una lucha. Pero estas personas que van a pensar esto son personas que no van a tener ninguna lucha con el pecado. Son personas que tú dices, oye, puedo pecar aquí y la disfruto en el cielo, pues, o sea, es un buen negocio, ¿no? Como Pablo ya sabe que lo malinterpretaron, ¿ok? Él comienza el capítulo 6, o sea, un versículo después, y dice, ahora bien, tendríamos que seguir pecando o deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Es una pregunta retórica, desde luego que la respuesta es no, pero él lo está diciendo porque hay gente que ya es lo que determinó. Voy a seguir pecando para que Dios me dé más gracia. No me estás diciendo, Pablo, que entre más peco, más gracia me da. Oye, pues entonces voy a pecar más porque quiero más de su gracia. Entonces, Pablo, tendríamos que seguir pecando, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más gracia. Por supuesto que no. Esto en griego es un no enfático, es la manera más rotunda de decir que no. No, claro que no, jamás no. ¿Por qué? Y nos da una razón, porque nosotros hemos muerto al pecado. Oye, ¿cuándo pasó esto? Aquí Pablo no te está diciendo que es un proceso continuo donde vas a estar ahí en el proceso de morir al pecado. Si eres cristiano, Pablo te está diciendo que tú ya estás muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? A ver, te voy a explicar una cosa. Tú, cristiano, ya estás muerto al pecado. Entonces, si ya estás muerto al pecado, no es posible que sigas viviendo en pecado. Es decir, que tu estilo de vida, que tu práctica diaria siga siendo eminentemente pecaminosa. Pablo no está diciendo que no vamos a pecar. Y lo sabemos porque ahorita vamos a llegar al capítulo 7. Pablo está diciendo, oye, hubo un cambio en tu vida, un cambio de naturaleza, y ese cambio de naturaleza te impide que tu estilo de vida se caracterice por el pecado. Y hay una diferencia tremenda entre ser cristianos y no querer pecar y pecar todos los días. Y vivir para el pecado y por el pecado y levantarte en la mañana y planear tus pecados y tener ya todo como un cronograma de cómo voy a pecar hoy, de tantas maneras voy a pecar hoy, ¿no? Y volverte un profesional del pecado. Pablo dice, un verdadero cristiano no puede ser así. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado. Una persona cuando muere es una persona que ya no siente, físicamente hablando, pues. Tú puedes llegar con un cadáver y lo puedes patear, o lo puedes picar ahí con un picayelos, o le puedes echar hielos encima, o le puedes hacer cosquillas con plumas. O sea, puedes hacer lo que quieras y ese cadáver no va a responder porque está muerto. Lo que Pablo está diciendo es, como cristianos, hemos muerto al pecado, es decir, la influencia que el pecado tenía sobre nosotros ya no es la misma. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? No podemos seguir pecando como antes, porque ya no somos los mismos. ¿O acaso olvidaron qué dice Pablo? Cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. El bautismo era y es el sacramento mediante el cual el creyente se identifica externamente con Cristo. Es una señal visible de la realidad invisible que ya sucedió cuando recibió al Espíritu Santo. Es decir, el bautismo como rito, como acto exterior, no tiene ningún poder. Y la Biblia es clara en ese sentido. No tiene ningún poder salvífico de ningún tipo. Y aunque es un sacramento y es una realidad espiritual, justo es una señal que apunta a una persona que nació de nuevo. Si tú ya creíste en Cristo y te convertiste a Cristo
y naciste de nuevo, ¿ok? Pues te bautizas. Entonces, ese bautismo es la señal de que tú ya estás unido a Cristo. Y si estás unido a Cristo, en sentido figurado o metafórico, estás unido a Él en su muerte. Así como Cristo murió en la cruz, ¿ok? Por tus pecados. Cuando tú crees en Cristo, es como si tú hubieras estado en esa cruz y murieras tú, tu naturaleza pecaminosa, tu vida anterior. Pues hemos muerto. Otra vez ya lo da como un hecho acabado, no es algo progresivo. Estamos muriendo, no, hemos muerto aquí en este contexto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El bautismo otra vez como señal visible de la realidad invisible de la persona que nació de nuevo, ¿no? Y está entonces unida a Cristo. Entonces, por tu unión con Cristo, así como Cristo vino y murió y fue sepultado, tu vida pecaminosa también ya murió y fue sepultada. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, esto es una metáfora. Cuando tú crees en Cristo, así como Cristo murió en la cruz, tu naturaleza pecaminosa murió en la cruz. Así como Él fue sepultado, tu naturaleza pecaminosa ya fue sepultado, ya está 3 metros bajo tierra, pues ya está muerta. Y así como Cristo fue resucitado, tú eres resucitado a vivir una vida nueva. Todo esto lo que Pablo está haciendo es explicarte por qué no puedes y no debes seguir pecando y pecando y pecando, esperando que la gracia de Dios sea cada vez más grande para contigo, porque tú ya estás muerto al pecado. Y si estás muerto al pecado, el pecado ya no tiene la misma relación y la misma influencia que tenía antes de que fueras cristiano. Y si bien es un hecho que vamos a seguir pecando, el poder del pecado se ha roto en tu vida. Es decir, como dice Paul Washer, y me gusta mucho esta frase, si tú dices que tienes una relación con Cristo nueva, tienes una nueva relación con el pecado. No puedes decir es que conocí a Cristo y tengo una relación nueva con Él si al mismo tiempo no tienes ahora una nueva relación con el pecado. Y es una relación nueva con el pecado de odio, es una relación nueva con el pecado de desdén, es una relación nueva con el pecado de no querer pecar. Es decir, por favor, no quiero que me malinterpreten, por eso lo he repetido muchas veces en estos 5 minutos o no sé cuánto llevamos acá. No quiere decir que el cristiano no va a pecar, pero quiere decir que el patrón de su vida, lo que caracterizará su vida cada vez de manera más clara, no será el pecado, porque el poder del pecado ha cambiado en él, porque él ha muerto al pecado, porque está unido a Cristo, del cual el bautismo es una señal externa y un sacramento. ¿Ok? Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, tú resucitas a una vida nueva, a vivir diferente, a no ser como antes. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, tu vida pecaminosa anterior, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, es lo que ya les expliqué. Dice Pablo, tú al estar ahí junto a Cristo, unido a Cristo, participas de su muerte y de su resurrección. ¿En qué sentido participas de su muerte? En que tu viejo ser o naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo, o sea, ya murió en la cruz para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Como les dije, el pecado ya no tiene la misma influencia que tenía antes de ser cristiano. Ya no somos esclavos del pecado. Y esto es muy, muy importante. Pablo no está diciendo que esto es algo que solo gocen algunos cristianos. Pablo está diciendo que esta es una realidad de absolutamente todos los cristianos. Ya no somos esclavos del pecado. Y aquí Pablo usa esclavos en el sentido que lo entiende él y los cristianos del primer siglo, porque estaban muy, muy ahí cerca de los esclavos, y era un esclavo es una persona que no tiene voluntad. Un esclavo es una persona que no puede hacer algo sino obedecer lo que su amo le dice. Antes de venir a Cristo, tú eras esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no podías no pecar. No podías dejar de pecar. Eras esclavo de
tu naturaleza pecaminosa. No tenías oportunidad, no tenías opción, no tenías nada más que pecar y pecar y pecar y pecar, porque el pecado era tu amo. Pero cuando el pecado pierde el poder sobre tu vida, porque tú fuiste unido a Cristo por medio de tu fe, entonces ya no eres esclavo del pecado, ya no tienes que pecar. En otras palabras, el cristiano ya puede elegir no pecar. El impío no puede hacer nada más que pecar, porque su naturaleza es pecaminosa y no sabe hacer otra cosa porque el pecado es su amo. Pero el cristiano ya tiene poder en su vida, que es el Espíritu Santo, para decirle no al pecado. Cuando no le decimos no al pecado, no es porque no puedas decirle que no, es porque no quieres. ¿Ok? Pablo es muy claro, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos ¿qué? Liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con él. O sea, si eres cristiano, el pecado ya tiene una relación diferente contigo. Ya no eres su esclavo, fuiste liberado del poder del pecado, ya no estás sujeto a esclavitud de que a fuerza tienes que pecar. ¿Ok? Y vas a vivir como Cristo resucitó, también vas a vivir una vida nueva. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cristo cuando resucitó, o sea, Cristo cuando resucitó fue la primera persona, digamos, que resucitó de esa manera, de esa forma en la que se refiere Pablo. Y digo, tú lees en la Biblia y hay personas antes que resucitaron en el Antiguo Testamento y cuando él fue crucificado, muchos muertos llegaron y resucitaron, pero todos ellos se volvieron a morir. Todas las personas que resucitaron, los profetas y los milagros y Lázaro que Cristo llegó y lo resucitó, ok, estaban muertos, resucitan y luego se vuelven a morir. Cristo ya jamás va a morir porque él resucitó venciendo la muerte, porque no tenía pecado. Entonces saben que la muerte es el castigo por el pecado y si él no tiene pecado, la muerte no le puede retener. Es el argumento bíblico. Entonces él nunca más volverá a morir como hombre, como ser humano, nunca más volverá a morir porque él venció la muerte. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Cristo murió para rescatarnos de la ira de Dios, y dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres no solo del infierno, sino del pecado. Así que, así como Cristo ya no morirá otra vez, tú ya no, o sea, no puedes volver a tener una relación de esclavitud con el pecado porque Dios ya la rompió por medio de la obra de Cristo. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando murió fue por una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Si Cristo, una vez que resucita, vive para la gloria de Dios, ¿qué es lo que crees tú que debes hacer una vez que resucitas a una vida nueva? Vivir para la gloria de Dios. Esta sección está muy clara. Pablo está enfatizando una y otra vez, no puedes seguir pecando, no debes seguir pecando para que la gracia de Dios se manifieste más. Tú ya estás muerto al pecado, por la muerte de Cristo, él te libró del poder del pecado, ¿ok? Ya no eres su esclavo, hoy le puedes decir que no, así como él resucitó, tú también a una vida nueva, él no volverá a morir, tú no puedes volver a ser esclavo del pecado, y él, así como él vive una vez que resucita para la gloria de Dios, tú también, así también ustedes, y no me lo estoy inventando yo, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En este momento, en estos 5 versículos, Pablo nos acaba de dar toda una teología de la relación del cristiano con el pecado. ¿Qué podemos enfatizar? No somos esclavos del pecado. No tenemos la misma relación que teníamos con el pecado como cuando no éramos cristianos. Fuimos liberados del poder del pecado, de su yugo. Ya no somos de él. Así que podemos vivir una vida nueva para la gloria de Dios. Por eso considérense, dice Pablo, muertos al pecado. O sea, quiero que piensen que para el pecado ustedes deben ser cadáveres, que llega el pecado y te pique y te mueve y todo, y tú no respondes al pecado.
pero sí vivo para Dios. Si respondes a Dios, no al pecado, pero respondes a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Vamos al versículo 11, ya lo terminamos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Nada. No. Ninguna. Ok. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, brother. Entonces, dice Pablo, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Y aquí hay algo bien interesante. Pablo, Dios y Pablo, Dios inspirando a Pablo, te está diciendo, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Esto quiere decir que recuerden, ya no somos esclavos del pecado. Un esclavo no tenía opción. Un esclavo tenía que obedecer sí o sí y no había manera que el esclavo dijera que no. Ustedes ya tienen la opción y el poder y la responsabilidad, que es donde quiero yo llegar, de no permitir que el pecado controle la manera en la que vive. Es decir, el cristiano no puede decir, es que, oye, caigo en este pecado y caigo en este pecado, pero no puedo evitar caer. No, sí puedes. Si eres cristiano, puedes. No quieres, no te alimentas, no luchas, pero sí puedes. Porque si no puedes, entonces Dios es mentiroso. Porque Él te está mandando a hacer algo que no puedes hacer y Dios dice que sí puedes, si eres creyente. Esa es una característica de los creyentes. Sí pueden controlar la manera en la que viven. ¿Cómo? No cayendo, no caigan ante los deseos pecaminosos. Ustedes pueden determinar, nosotros, yo también, podemos determinar caer o no ante los deseos pecaminosos. Es decir, aún vas a tener deseos pecaminosos, aún vamos a ser tentados, pero ¿qué crees? Tú y yo tenemos la posibilidad y la responsabilidad de decir no. ¿Por qué se nos hace tan difícil de creer esto? Porque caemos en 3 segundos. Porque somos tan flojos espiritualmente y, o sea, y cedemos tan rápido a la tentación que cuando leemos esto decimos, no, oye, pero esto es imposible. No, esto no es imposible. Eres cristiano, tienes al Espíritu Santo, que es el mismo poder que levantó de los muertos a Jesucristo. Si me dices que no puedes, uno, Dios es mentiroso porque Él dice que sí, y lo que me estás diciendo es que el Espíritu Santo no tiene poder en tu vida y la palabra de Dios tampoco. Pero sí podemos. Por eso Dios nos da esa responsabilidad y ese mandato. No permitan, ustedes pueden o no permitir que el pecado controle la manera en la que viven. ¿Qué pasó, mi amor? Es que siempre que leemos este pasaje me acuerdo de un ejemplo que nos pusiste de cuando alimentas a 2 perros. ¿Te acuerdas? Sí, y voy a llegar ahí un poco, pero se los digo, pues de una vez, ¿cómo es que podemos hacer que no permitamos que el pecado controle la forma en la que vivimos? Gracias. ¿Cómo podemos impedir que eso pase? Como platicaba yo, bueno, pues con mi esposa hace muchísimos años antes de que me casara, incluso con ella. Piensa que tienes dos perros, ¿no? O sea, tienes 2 perros por ahí y los vas a poner a pelear. A un perro le das de comer, pero así todos los días, bien, croquetas, sus sobres, ¿no? Sus frijoles refritos, todo lo que le quieras dar a tu perro, que esté así choncho, que esté ponchado. Y pues al otro no le das nada. Está todo flaco, raquítico. Cuando los pongas a pelear, ¿quién crees que va a ganar? Pues el perro que está bien alimentado. Y lo vamos a ver después porque ese es el argumento que Pablo hace sin que diga, ¿no? O sea, bueno, son 2 perros, pero es el argumento. ¿Tú quieres ganar la lucha contra el pecado? ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu vida espiritual o tu carne pecaminosa? Digo, vamos a ver algo, vamos donde iba, bueno, pues a llegar, pero ya les revelo el secreto divino de cómo lograr esto. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu carne o tu vida espiritual? ¿En qué gastas más tu día?
¿Qué consume tus sentidos? Yo luego pues le digo a mis hijas, porque las exhorto y las instruyo, ¿no? Digo, no es malo que te entretengas, nada más hay que ver, bueno, pues qué es lo que estás viendo, ¿no? Y en qué te estás entreteniendo y ese tipo de cosas. Sin embargo, John Piper decía que, denme un momento, por favor. Digo, espero que todos ustedes sepan quién es El Peregrino. Vamos, es un clásico cristiano. El progreso del peregrino, y fue escrito por John Bunyan. Si no han leído, y si no lo han leído, de verdad lo tienen que leer. Es un libro hermoso y es un libro profundo y es una historia. Este cuate, 1600, creo que estaba John Bunyan, era un calderero, o sea, un cuate nada más con un oficio ahí, y escribió una de las alegorías más hermosas de la vida del cristiano, usando toda la Biblia. Denme un momento, por favor. Una disculpa, estaba aquí checándolo con mis hijas, que necesitaban algo rápido, perdón. Bueno, John Bunyan escribió una alegoría con la Biblia. Si ustedes leen El Progreso del Peregrino y han leído su Biblia con detenimiento y con profundidad, se van a dar cuenta que cada personaje, cada historia es una referencia bíblica, y Biblia, y Biblia. O sea, tú puedes identificar todos los pasajes que John Bunyan está utilizando para su libro. Entonces John Piper decía, es como si tú tomaras a John Bunyan, digamos, y le cortas las venas, ¿no? O sea, vamos, hipotéticamente, si le cortaras las venas, lo que fluiría de John Bunyan es Biblia. En lugar de sangre es Biblia, pues. O sea, John Bunyan tenía tan leída, tan estudiada la Biblia. O sea, la Biblia controlaba tanto la vida de John Bunyan que fue capaz de escribir lo que escribió. Entonces dice John Piper, espero que si ustedes les cortan las venas, salga Biblia también y no películas o no series. ¿Me explico? O sea, lo que él está diciendo es en qué estás gastando tu vida. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu carne no redimida o tu hombre espiritual? Entonces, por eso dice Dios, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Lo que podemos decir de aquí es, sí podemos decir que no, Dios dice que sí. Y podemos no caer ante el pecado, Dios dice que sí. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Dice Dios, ustedes son capaces de no permitir que ningún miembro de su cuerpo se convierta en un instrumento de servicio al pecado. Tus manos, tus ojos, que tocas, que hablas, dónde vas con tus pies, qué es lo que ves con tus ojos. Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar cómo usan su cuerpo. Porque también hay gente que dice, no, es que Dios se fija en el corazón. Claro que la Biblia dice que Dios ve el corazón. Se lo dijo Dios al profeta Samuel cuando fue a buscar rey allá con David y su familia. Le dijo, ustedes ven el físico y las apariencias, pero Jehová ve el corazón. Y sí es cierto, pero Dios también ve el cuerpo. Y Dios ve lo que haces con tu vida, con tu cuerpo. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo puedo estar pecando con mi cuerpo, pero si mi corazón es para Dios, eso no es posible. Ya vamos a llegar a Romanos 12. Eso no es posible. Si tu corazón es para Dios, tu cuerpo es para Dios. No puede ser un hombre con piedad en el corazón y usar su cuerpo para el pecado. Entonces, Dios nos da varias responsabilidades. No permitir que el pecado controle cómo vivimos. No permitirlo. Tenemos el poder de no permitirlo. No caer ante los deseos pecaminosos. Tenemos el poder y la responsabilidad de no ceder a la tentación. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No usen su cuerpo para pecar. Digo, lo voy a resumir así. No usen su cuerpo para pecar. Ningún miembro de su cuerpo para pecar. En cambio,
O sea, por el contrario, entréguense completamente a Dios. Y esto, como aquí está hablando del cuerpo, o sea, en el versículo 13, en el renglón anterior, esto se refiere principalmente al cuerpo. Entréguense completamente a Dios. ¿Quieres mostrar que tu cristianismo es real? Eso se tiene que notar en tu cuerpo, o sea, en tu vida. Ahora, no me estoy refiriendo a voy a tener mucho cuidado cómo lo digo, vamos, al fariseísmo o legalismo, ya no tuve mucho cuidado. Al fariseísmo o legalismo de algunos cristianos en algunas iglesias que dicen, es que, por ejemplo, fumar es un pecado. Eso no es cierto. Tomar coca es un pecado. Tomar café es un pecado. Tomar cerveza es un pecado. O sea, o si eres mujer, tienes que ponerte un faldómetro para que veas hasta dónde te tiene que llegar la falda, ¿no? O una mujer con pantalón está pecando. Dios no se está refiriendo a eso. O sea, uno, porque todas las cosas no son pecado en sí mismas. La Biblia es clara que el reino de Dios no tiene nada que ver con comida, bebida, ni fiesta, ni luna. O sea, eso no es el cristianismo. Es qué estás haciendo con tu cuerpo. Recordemos que Cristo dice básicamente en el Sermón del Monte, si tu ojo te hace caer, o sea, si estás viendo algo o sea, es pecado, pues si estás usando tus ojos para pecar, sácatelos. Mejor es que entres al cielo tuerto a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. O sea, el punto es cómo estás usando tu cuerpo para violar la ley de Dios, no para cosas donde Dios te dio libertad, ¿no? Porque también va a haber gente que diga que poner un arbolito de Navidad y estar ahí poniendo todas las esferitas con tu mano es pecado. Eso no es cierto. Acá se está refiriendo a cómo usas tu cuerpo para violar lo que Dios sí dijo que era pecado. ¿Ok? Entonces, no permitan que su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios con su cuerpo, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Ustedes ya no son los mismos, ahora tienen una vida diferente. Por eso dicen, han venido a Cristo y nacido de nuevo. Su vida es nueva. Así que usen todo su cuerpo, por si te quedaba duda que era el cuerpo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Dice Pablo, se puede usar el cuerpo para dos cosas, como un instrumento para el pecado o como un instrumento para la gloria de Dios. Como cristianos, tenemos la posibilidad y la responsabilidad y el mandato de no usar nuestro cuerpo, eso incluye nuestra mente, desde luego, de no usar nuestro cuerpo como un instrumento de pecado, sino de usarlo como un instrumento para hacer lo que es correcto, es decir, para guardar los mandatos, o sea, para guardar todos los mandatos de Dios para la gloria de Dios. Otra vez Pablo repite lo que ya te dijo en todo el capítulo, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Y se acuerdan que aquí se está refiriendo a esa ley por la cual el hombre se pretende justificar delante de Dios. Ya lo vimos en Romanos 2. Y ya vimos que el propósito que la ley tenía era mostrar tu pecaminosidad. Ya lo vimos aquí en Romanos. Y dice, la única manera de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. El ser humano, cuando se está intentando justificar por medio de sus esfuerzos, está bajo la maldición de la ley porque la viola todo el tiempo. Ustedes ya no tienen esa relación con la ley, por eso, como conocemos el pecado por la ley, la relación con el pecado también cambia porque su relación con la ley cambió, su relación con el pecado cambia y es la relación donde el pecado ya no es más su amo. O sea, ya no son esclavos de la ley donde lo único que hacen es pecar, sino en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado. El cristiano debería ser el más libre de todos los seres humanos. O sea, el más libre. Porque tenemos libertad, ¿para qué? Para guardar los mandatos del Señor. Porque tenemos libertad para guardar los mandatos del Señor. Y tenemos libertad para vivir y hacer todo aquello que Dios no me dijo que es un pecado.
O sea, no debes vivir bajo legalismo de esto es pecado, esto es cuando no lo es. Y lo que sí es pecado, debes llamarlo pecado. Pero somos bien chistosos, porque lo que no es pecado, ahí estamos llamando pecado cada minucia que encontramos en el prójimo, que Dios no dijo que era pecado. Y lo que sí es pecado, lo estamos justificando en nosotros mismos. Mira ese hermano que está ahí, fíjate cómo, o sea, por ejemplo, cómo se está tomando una cerveza, cuando no es pecado hacerlo. Y tú eres un chismoso, y tú estás hablando mal del hermano, y eso sí es un pecado. O sea, aquí el tema es, ustedes ya tienen una relación diferente con Cristo, porque tienen una relación diferente con la ley, entonces tienen una relación diferente con el pecado, así que vivan en la libertad de la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora, como Pablo sabe que somos bien dados a malinterpretarlo, nos aclara también. Ahora bien, eso significa que podemos estar y ahí seguir pecando porque la gracia de Dios nos haga... ¿Nos saque? Conteste a alguien. Nadie contesta. Liberado de la ley. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. No escuché. Sí. Sí. Ok. Entonces dice Pablo, ok, ya te dije, eres libre de la ley. Ahora, esto no significa que sigas pecando, porque Pablo entiende que lo están malinterpretando. Esto no significa que puedes seguir pecando, porque la gracia de Dios te ha dado una relación diferente con la ley, que es de libertad. Sí, claro que no. Claro que no. No puedes seguir pecando porque eres libre. Por eso les dije, eres libre para guardar los mandatos de Dios. Claro que no. No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí hay una palabra operativa que es tremendamente importante y es decide. El cristiano decide. El cristiano sí tiene opción. El cristiano no es como el impío que es esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa. El cristiano sí puede decidir volver a pecar o decidir obedecer a Dios. O sea, si tú decides estar pecando, te vas a convertir en esclavo del pecado. Aunque ya no eres esclavo del pecado, de una manera muy, muy inmediata y muy vivencial, te vas a convertir en esclavo del pecado. O sea, tú formalmente ya no eres esclavo del pecado. Formalmente Dios ya te liberó de la esclavitud del pecado. Pero si decides estar pecando, estoy seguro, dice Pablo, que materialmente te vas a convertir en un esclavo del pecado porque te conviertes en esclavo de lo que decides obedecer. Tú tienes dos opciones y tú decides porque tienes ya esa capacidad. O decides obedecer al pecado o decides obedecer a Dios. Si decides obedecer al pecado, te vas a convertir en tu esclavo y ¿eso qué te va a llevar? A la muerte, porque vas a mostrar entonces que nunca rompió Dios ese poder del pecado en tu vida y siempre seguiste siendo un esclavo del pecado. O si decides obedecer a Dios, eso te va a llevar a una vida piadosa, a una vida recta. Antes ustedes, los cristianos, desde luego, eran esclavos del pecado, otra vez. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Antes ustedes vivían así. Antes ustedes vivían obedeciendo al pecado en todo lo que el pecado quería. Y no tenían manera de decirle que no. Pero ahora Dios ya los liberó de esa esclavitud. ¿Cómo lo han demostrado? Porque ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, que en este contexto es el evangelio. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta o de la justicia. Pablo, yo no estoy diciendo que vas a vivir sin esclavitud a algo. El punto es quién es tu amo. Antes eras esclavo del pecado, pero al Dios darte su gracia y liberarte de las exigencias de la ley y cambiar tu relación con el pecado y romper su yugo sobre tu vida, tú ya no eres esclavo del pecado. Con relación al pecado eres ¿qué? Libre.
Eres un hombre libre con relación al pecado y con relación a las demandas de la ley, no a guardar la ley, sino a las demandas de la ley. O sea, tú como cristiano y yo tenemos una guía en los mandatos de Dios, que es su voluntad expresada, inmutable, que debemos obedecer. Y es lo que Pablo está aquí diciendo. Pero con relación al pecado y a la ley, tú ya eres libre. Pero ahora te has hecho esclavo de la justicia, de la vida recta, de Dios. Por eso es que los cristianos somos esclavos de Jesucristo. Y creo que ya se los he comentado antes, en un día podemos hacernos el estudio, un día que le dediquemos un viernes o un martes. Cuando tomen su Reina Valera, que a mí no me gusta mucho, pero cuando tomen su Reina Valera y la quieren revisar, en el Nuevo Testamento, en un 99% de las veces cuando dice siervo de Jesucristo, en el griego no dice siervo, dice esclavo. O sea, lo que el escritor escribió es esclavo, no es siervo. Estos cuates pues no quisieron así como traducir esclavo por la carga tan negativa que tenía en ese tiempo el ser esclavo de alguien. Pero eso no quiere decir que Dios dijo siervo, Dios dijo esclavo. Por eso esta versión sí me gusta, porque no le da miedo. Cuando dice esclavo, lo pone como esclavo y no como siervo. Entonces, ustedes van a ser esclavo de alguien. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Dios y de la justicia. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, No. no. Muy bien. 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Como no me van a entender, estoy buscando como una ilustración, ¿no?, de una institución jurídica y social, económica y política que ustedes conocen, que es la esclavitud, y que sí la tienen como muy presente, para que me entiendan. En el pasado, otra vez, Pablo, es que a mí me encanta porque Pablo no cree que somos los más inteligentes del mundo. Pablo entiende nuestro pesado entendimiento y nuestro corazón terco y lento. Y Pablo en sus cartas, en un solo capítulo, nos va a estar repitiendo lo mismo de varias maneras y luego hasta de la misma. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque Dios sabe que solo así aprendemos, por medio de la repetición constante. Entonces, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Ustedes cuando no eran creyentes vivían una vida de impureza y de desenfreno, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de temor de Dios o de su ley. La impureza era su vida, era lo que les satisfacía, el desenfreno era lo que buscaban. O sea, ustedes eran esclavos del pecado, eran esclavos de la impureza, eran esclavos del desenfreno, no podían no ser impuros, no podían no estarse desenfrenando. Y eso los hundió aún más en el pecado. O sea, su vida era una espiral decadente de pecado y de pecado y de pecado. Y entre más pecaban, peores pecados cometían. Para nadie es un misterio ni es un secreto que el 100% de los asesinos más crueles o seriales, cuando los perfilan psicológicamente, todos, absolutamente todos, cuando digo todos es todos, primero comenzaron siendo adictos a la pornografía. Todos. Y comenzaron con una pornografía, pues, no sé, digo, no la quiero, bueno, pues llamar como light, porque no hay pornografía light, es un pecado. Pero comenzaron con una pornografía como muy comercial o muy light y terminaron con una pornografía bestial, asquerosa, que no podemos ni siquiera describir. Porque cada vez su corazón les pedía más perversión y ya no se contentaban con lo que les gustaba primero y querían más perversión y más perversión, porque el corazón del hombre es una espiral decadente y descendente del pecado. Por eso dice Pablo, en el pasado ustedes se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora, como cristianos, deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos.
Impío, esclavo del pecado. Vienes a Cristo, estás unido a Cristo, vida nueva, esclavo de la justicia, esclavo de Dios. En pocas palabras, tu vida no puede ser la misma que antes. Se acabó. Así de sencillo. Tu vida no puede ser la misma que antes. Si tú a mí me dices que tú conociste al Señor y nada cambió en tu vida, tú no eres cristiano. Así de sencillo. Y es bueno que lo entiendas, para que no te engañes. No hay tal cosa como un cristiano que puede pasar toda su vida como cristiano y nunca experimentar ningún cambio piadoso en su vida. No se puede. No es un requisito para salvación, es una evidencia de salvación. Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. Sí, claro, para ser salvo solo es creer, sí, pero esa fe cuando es verdadera va a producir frutos. Si no hay frutos en tu vida, no eres cristiano. Ahora, tampoco quiero que caigan en el otro extremo y crean todos que tienen que caminar ya como John MacArthur, por ejemplo, que es un gran hombre de Dios, o como R.C. Sproul, o como muchos pastores muy, muy piadosos que han caminado 70 años con el Señor, ¿no? O sea, ahí va a haber una progresión. Pero el punto es, ¿hay cambios en mí? O sea, ¿realmente hay algún cambio en mí que diga, oye, ya no soy el mismo de antes? Pero si tú dices que eres cristiano y te sigues emborrachando y sigues yendo a pecar y sigues fornicando, sigues adulterando, sigues mintiendo, sigues robando, brother, no eres creyente. John MacArthur cuenta el caso de un pastor, pastor, que fue detenido porque en el día, digamos, o en ciertos días era pastor, pero en los otros robaba bancos para pagar a prostitutas con las que tenía sexo. Y fue una conducta que duró 20, 25 años. No es cristiano. Hace 2 días vi en noticias un pastor, bueno, esto fue con los gringos, un metodista, que fue detenido porque llevaba años vendiendo droga en la iglesia. Y era pastor. Y vendía droga a sus ovejas. Era un narcotraficante pastor. No se puede. Ustedes antes se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, se hundieron más en el pecado, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, es decir, no podían hacer otra cosa, eran esclavos, el pecado era su amo, no tenían opción. Por eso es que es absurdo que le digamos a la gente que no es cristiana, oye, debes obedecer a Dios. No pueden, no pueden. Primero tienen que creer en el evangelio para que cambie su vida, para que cambie su naturaleza, para que Dios transforme su corazón. Pero un impío no puede obedecer a Dios. Cuando conoces, por ejemplo, tú como matrimonio cristiano, no conoces a unos amigos tuyos que no son cristianos y vienen y te cuentan, pues tenemos problemas en el matrimonio, les puedes decir, bueno, es que mira, tú debes de sujetarte a tu marido y tú debes de... No pueden. No pueden obedecer a Dios porque ellos son esclavos del pecado, como lo eras tú antes de venir a Cristo. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Antes ustedes eran esclavos del pecado y ¿qué creen? Amaban su pecado. Amaban su pecado. No hay hoy en el mundo, hace ya 10, 15 años, empezó un poco menos a lo mejor, el desfile del orgullo gay. Antes ser gay era una vergüenza. Hoy ser gay es un orgullo. El desfile del orgullo por pecar. Pero hoy que son cristianos se avergüenzan de las cosas que hacían.
O sea, si te avergüenzas de eso es porque no las sigues haciendo. Las solías hacer, hoy te avergüenzan porque has cambiado. Porque esas cosas terminan en ¿en la condenación eterna? O sea, ahí te va. Y Pablo te lo dice después también en Gálatas y luego lo dice en Efesios. No te dejes engañar por los que te dicen que los que viven de manera pecaminosa van a entrar al reino de Dios. No se puede. Y no es porque tu salvación sea por tus obras, es por las obras de Cristo. Pero tu conducta da evidencia o no de si realmente el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, quien siga viviendo como esclavo del pecado, lo que está diciendo es no pertenezco a Cristo y va rumbo a la condenación eterna. Insisto, y quiero enfatizarlo, estas son personas que no tienen una lucha. ¿Sí me explico? El cristiano peca y puede cometer los peores pecados, pero el cristiano tiene una lucha y lo vamos a ver en el capítulo 7 la próxima semana, porque ahorita ya no da tiempo. Pero esta es la gente que no tiene lucha. Esta es la gente que no tiene lucha porque no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ella. Entonces, les encantan los pecados, no se avergüenzan de ellos lo siguen practicando, dicen que son cristianos, pero están felices en el pecado y esto los va a llevar a la condenación eterna. Pero si ustedes son cristianos, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ya no son esclavos del pecado, ya no están sujetos a su dominio, ya no están sujetos a su voluntad, hoy son esclavos de Dios y esclavos de Cristo. Y antes esa misma, era obediencia que le rendías al pecado, que le dabas al pecado, que le prodigabas al pecado, porque el pecado era tu amo. Esa misma obediencia hoy se la debes a Dios y se la debes a Cristo. Si antes practicaban el pecado, dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Antes hacían las cosas que llevan a la condenación eterna y que producen vergüenza, pero ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Su vida cambió de giro, su vida cambió de sentido. Es decir, no creas que eres cristiano porque tus papás son cristianos. No creas que eres cristiano porque hiciste una oración cuando eras niño y recibiste a Cristo en tu corazón, que eso ni siquiera está en la Biblia. No creas que eres cristiano porque te bautizaron de bebé. No creas que eres cristiano porque vas a la iglesia. No creas que eres cristiano porque levantas las manos. Si eres cristiano, es porque amas a Cristo y has puesto tu confianza en Él. Y eso el Espíritu Santo lo va a honrar con un proceso de santificación en tu vida progresiva, donde de alguna manera se note la diferencia. Y no quiere decir que en todas las personas es lo mismo. Por ejemplo, hay gente, y hay muchos testimonios, y a mí me encanta escucharlos, de gente que era borracha, y se hizo cristiana y el día siguiente ya no volvió a tomar. Dios le dio esa fortaleza y esa gracia, y gloria a Dios por eso. O sea, oye, él era el borracho del pueblo y míralo ahora, cambió. Y hay gente que no le es tan fácil, pero era borracha, y de repente empieza un proceso de santificación donde empieza a dejar el alcohol. No porque sea pecado que tomes una copa, pero es pecado que te emborraches, ¿no? O sea, lo único que quiero que vean es, Pablo está diciendo, hay un cambio de vida, hay un cambio de rumbo, hay un cambio de sentido, hay un cambio de afectos, hay un cambio de todo. Entonces, antes hacían las cosas que llevan a la condenación y producen vergüenza y les encantaban. Hoy hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Y el famoso versículo que nos memorizamos siempre sacado de todo su contexto, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Si tú sigues siendo esclavo del pecado, porque él sigue siendo tu amo, ten por seguro que él te va a pagar. O sea, estás chambeándole, ¿no? Estás trabajándole y él te va a pagar. O sea, él no es un mal patrón, porque al final sí te va a pagar, pero su paga es muerte, muerte espiritual, muerte física. Y cuando digo muerte espiritual es separación de Dios, del favor de Dios. No es como piensan algunos, es que dicen que es una muerte espiritual porque estoy separado de Dios, porque Dios está en el cielo y yo voy a estar en el infierno. Sí, sí es cierto, pero está separado del favor de Dios, de su presencia favorable, de su misericordia y todo esto, porque quien va a estar presente en el infierno
torturándote es Dios. No es Satanás, no son los demonios. Ellos van a estar también ahí pagando. Pero el carcelero del infierno, el verdugo del infierno, es Dios. O sea, no, o sea, Dios mismo va a estar viviendo en el infierno. Dios va a vivir ahí. Pero lo que va a vivir ahí es su ira, su furia, su justicia y su venganza. No su gracia, su amor, su misericordia. Por eso es que el pecado es lo que te va a pagar. Muerte. Pero ¿qué crees? Que Dios te regala, no porque te lo hayas ganado como con el pecado, que a pulso te ganaste tu muerte espiritual. Dios te regala vida eterna, porque esta no te la puedes ganar. Y fíjense que, o sea, que Pablo es muy claro y no deja que te confundas. Te ganas tu sentencia de muerte, pero Dios lo que te regala, porque no te lo podrías ganar, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí, si nos quedamos en el capítulo 6, decimos, wow, ¿no? Tengo mucho trabajo que hacer. Entonces, Pablo sabe que hay cristianos que ahora ya lo malinterpretaron otra vez y va a decir, no, pues entonces un cristiano pues ya no puede pecar. Entonces, Pablo, no lo vamos a ver hoy, pero solo les doy como un anticipo, en el capítulo 7, en un momento, en el capítulo 7, Pablo nos va a hablar de su lucha diaria como apóstol con el pecado. Y lo vamos a ver, pero básicamente quiero encontrar dónde está el versículo. Aquí está. Pablo termina diciendo, soy un pobre desgraciado. Soy un pobre desgraciado porque he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiere hacer lo que es correcto no puede evitar hacer lo que está mal. Oye, Pablo, entonces no me estás diciendo todo lo que me dijiste en el capítulo 6. Y tú me estás diciendo que cuando quieres obedecer a Dios terminas pecando. Vamos a verlo en el capítulo 7. No se trata, insisto, porque no quiero que me malinterpreten, no se trata de que el cristiano no puede pecar. El cristiano va a seguir pecando, porque estamos todavía en una carne no redimida. Pero sí se trata de lo que va a caracterizar tu vida no es el pecado. Vas a pecar, pero no vas a practicar el pecado. Cuando un chico o una chica está practicando el piano, ¿no? Para ser así como muy pro, es porque le dedica varias horas al día. Dices, oye, este chico, esta chica están practicando, ¿no? Yo lo veo diario pegado en el piano y está ahí horas, quiere, o sea, veo que quiere perfeccionarse en el piano. Esa es la idea. El que practica el pecado está horas metido en el pecado y está buscando cómo pecar más rápido o con más eficiencia, ¿no? O con menos gasto calórico, pero el punto es que está buscando profesionalizarse en el pecado. O sea, te das cuenta que esa persona tiene la intención de practicar profesionalmente el pecado, perdón. Y eso es lo que cambia. Es lo que cambia con respecto a la vida cristiana. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Gracias a Dios, terminamos un capítulo. Romanos es un libro muy, muy denso en teología. Insisto, aquí lo que estamos viendo es un estudio panorámico, porque si tú hicieras una predicación expositiva de Romanos, no podrías atender más de 1 o 2 versículos en hora y cuarto, hora y media de sermón, ¿no? 1 o 2 versículos a la vez. Lo que estamos haciendo aquí es como o sea, como una visión así, bueno, pues como muy panóptica, como muy panorámica del bosque completo, para que la idea es que cuando ustedes terminen y terminemos con Romanos, pues lo entiendan un poco mejor de cuando comenzamos. Si no, pues nos habré fracasado en mi intento. Pero si lo entienden un poco mejor de cuando comenzamos, se van a dar cuenta que el resto de las cartas del Nuevo Testamento empiezan a cobrar un sentido diferente, porque Romanos es la llave de la Biblia. Si entienden bien Romanos, van a entender bien la Escritura. Si malinterpretan Romanos, toda su interpretación en otras partes de la Biblia se va a ver afectada y no va a hacer sentido. Ok, pero aquí nos quedamos. No sé si tienen, por favor tengan, porque nunca tienen alguna duda, pregunta, comentario, inquietud, queja, sugerencia. No.
Ninguna, Julio, todo bien. Todo bien. Hijas, No, ya habíamos. ok. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a terminar. Déjenme, voy a terminar con la grabación y nos despedimos orando un momentito porque no le puedo atinar aquí a este tema. Ok, no, por alguna razón no me deja ir ahí con mi ratón. No sé por qué, a ver, espérame. Ah, caray. Julio, ¿cómo detengo esto si no me deja ir con el ratón allá? Al Skype. Escape nada más. Para que aparezca la opción. Ah, ya.